Hola, buenos días, bienvenidos a la 15ª sesión de la Escuela de Familias. Vamos a trabajar un tema fundamental, que es el tema del desarrollo y optimización de la memoria de nuestros hijos. Como siempre pongo una frase: si la historia se escribiera en aspectos significativos, esto es de Rudyard Kipling, en forma de cuentos, algo significativo, nunca se olvidaría. Por tanto, vamos a trabajar aspectos que son de desarrollo de la memoria, siempre basándonos en la parte más base del cerebro, que es el cerebro emocional. Pues vayamos allá. Bien, en esta parte vimos la semana pasada la atención, estamos con la memoria, y respecto al desarrollo intelectual nos quedan las últimas frases. La memoria es una parte fundamental que hay que entrenar, igual que todo, y no se entrenaría de la misma manera que el lenguaje, que aunque genéticamente estamos predispuestos, si no trabajamos esos aspectos, después va a tener mucha mayor dificultad. Por ejemplo, ya tenemos estudios que indican que si hay demasiada dejadez en el desarrollo infantil de la memoria, puede tener incidencia a lo largo de la vida, independientemente de otros factores, como el estrés o otras cuestiones. Por tanto, el desarrollo de la conectividad de aspectos de la memoria, en partes del cerebro, no se puede, se debe entrenar desde la más tierna infancia. Y por último nos quedará la última sesión de autocontrol referente al desarrollo intelectual. Pues bien, tener buena memoria significa aprender y recordar con facilidad, nada menos que aprender. El aprendizaje está basado en la memoria. Todo aprendizaje que no se base en la memoria, en todos los aspectos, después estaremos opacados respecto a la búsqueda de recursos que están en nosotros mismos. Un niño con una buena memoria aprende más rápido, es lo que sabemos, porque asocia inmediatamente como algo que se tiene en el fondo, y nuestra memoria flotante o memoria operativa va buscando, sacando de nuestro baúl y asociando aprendizajes. Cuando somos duchos en una materia, inmediatamente vamos asociando contenidos que están en el cubo de la memoria y vamos relacionándolos. Eso es la memoria, pero para que estén conectados, para que haya una autovía, una autopista importante, tenemos que haberla trabajado desde la infancia. Estos niños además recordarán más detalles, no solamente en cantidad, en calidad. Esto estaba aquí, esto es lo mismo que me dijo tal o cual profesor, sino con más detalles. Ahora estoy avanzando en este punto y por lo general disfruta del proceso de aprendizaje, porque es un proceso intransferible y unívoco. Él mismo lo está generando y está autosatisfaciéndose, buscando respuestas a sus propias preguntas de por qué esto ahora tiene un mayor sentido. Estudiar y aprender son tareas fáciles y estimulantes para él si hemos trabajado desde la infancia en el desarrollo de la memoria. Estoy seguro de que entre todos los lectores y alguien que esté leyendo o estudiando cualquier cosa, no hay ni uno solo a que no le gustaría que sus hijos o sus alumnos mejoraran la capacidad de aprendizaje y de recuerdo. No solamente de atención, si la atención es la primera parte del proceso de aprendizaje, no podemos memorizar algo a lo que no hemos prestado atención. O sea, es como no haberle hecho una fotografía intentando después guardarla. Por tanto, ya trabajamos la semana pasada aspectos para mejorar la atención. Los padres saben muy poco acerca de cómo ayudar en la capacidad de la memoria. En la mayoría de los casos, ni siquiera se lo han planteado. Frecuentemente a mí me ocurre que me pregunten ¿y qué puedo hacer con la memoria? Cuando son temas bastante sencillos. No saben cómo hacerlo o confían en que en la escuela les enseñarán a memorizar. Nada más lejos de la realidad. Se trabaja en casa. Por desgracia, ninguno de estos enfoques, y os estoy escribiendo, es acertado. Sabemos además que la memoria del niño se estructura principalmente durante los primeros años de vida, que es cuanto menos trabajamos los aspectos de la memoria, y que los padres son los grandes protagonistas de la estructuración. Conforme lo escrito, estoy diciendo que los niños no van a aprender nada si no se trabaja de la memoria, y por sí mismos no van a estructurar la memoria, necesitan unos adultos significativos que le ayuden a estructurar y recuperar de ese baúl. Y hoy les voy a mostrar, porque esto es una escuela de familia muy aplicada con sugerencias muy concretas para que ustedes trabajen en casa. Bien. En este sentido, yo puedo aseguraros que vuestro papel como padres en el desarrollo de la memoria es imprescindible. He puesto crucial, pero es imprescindible. Ok, la memoria son todos aquellos cambios que se producen en el cerebro para retener o almacenar lo que aprendamos. Ahora mismo nuestro cerebro está teniendo muchas conectividades nuevas en base a lo que yo estoy diciendo.
Cada milisegundo hay nuevas conectividades del cerebro respecto a un montón de cosas que pasan difusas para nuestro control cortical, para nuestro consciente, digámoslo así, y de lo que no podemos tener una completa cabalidad para llevarlo a cabo. Pero el cerebro no para de hacerlo. Un neurocientífico, un compañero ya mayor, español, señala que además de guardar información, la memoria, además de guardarla solamente, la memoria es aquel proceso mediante el cual vamos a recuperar. Si yo guardo algo y luego no sé dónde lo he guardado, pues lo mismo me voy a la nevera a recoger calcetines, porque no sé dónde lo habré puesto. Ok, y esos procesos de almacenado y búsqueda, es decir, de almacenamiento y recuperación de una información determinada, porque el cerebro almacena en megaflops, es decir, en capacidad de almacenaje, que es infinitamente, bueno, infinitamente no, tiene una cantidad enorme, 500.000 veces más que el ordenador más potente, después requiere de un proceso de búsqueda, es decir, de planificación de dónde y cómo lo puedo. Tal vez fuera la memoria asociada solamente al almacenamiento, pero es mucho más importante incluso el proceso de recuperación. Sabemos ya, por los datos, que un niño ordenado va a tener mucha mayor profesional capacidad de aprendizaje, porque al saber dónde están las cosas que ha guardado, va a recuperar más fácilmente la asociación de ideas. En líneas generales podemos decir que las 2/3 partes posteriores del neocórtex, el neocórtex es el cerebro, guardan información de hechos, datos, conceptos, imágenes, recuerdos. A esta parte de la corteza posterior la identificamos con el cerebro azul, que ya les expliqué profusamente en anteriores charlas. Es la memoria de lo que percibimos, el input, ¿vale? La memoria aferente, lo que hemos captado. Ahora hay aquí X personas, yo tal vez puedo saber mi nombre, lo he almacenado y luego lo recupero. Los lóbulos del neocórtex, que también tienen que ver con la memoria perceptual, son el occipital, el parietal y el temporal. Bien, en cambio, el tercio frontal, la parte más frontal, la parte más amarilla, equivale al cerebro amarillo, es donde se asienta la memoria ejecutiva, prospectiva. Es lo que nos hace llevar la memoria digital de las acciones que estoy ejecutando y si me despisto, saber regresar. Es decir, es lo que más me vuelve humano. Digámoslo en términos más gruesos. Aquí almaceno perceptualmente lo que estoy viendo, almaceno memorísticamente, y aquí recupero y me voy actualizando en lo que estoy haciendo. Una persona, por ejemplo, puede tener una altísima memoria, por ejemplo, con TEA, una memoria altísima de guardado de la información, pero si después no puede, ante cualquier despiste, recuperar y ponerse al día, no estará haciendo algo genuino, creativo, auténtico y propio de la manera que tiene de hacerlo. Por tanto, podemos trabajar esto, pero sin trabajar esto otro combinado, y muchos de los programas de memoria se han ceñido exclusivamente a cómo guardar, cuando luego se han desentendido de cómo ejecutar. Curiosamente, los programas internacionales de memoria se centran específicamente en la zona amarilla de otras charlas de la memoria ejecutiva. Bien. Los requisitos para cualquier aprendizaje, de lo que estamos hablando, son, primero, percibir. Si un niño está demasiado disperso, pues no atiende, es decir, no percibe demasiados estímulos. Segundo, la motivación, que esté motivado para hacer lo que tenemos que estar. Por tanto, debe ser agradable, se puede utilizar el humor, se pueden hacer pausas y el niño puede estar sintiendo que está automotivado para continuar esforzándose en lo que está haciendo. Se tiene que trabajar esa concentración cuando se dispersa y, por último, trabajar la memoria. Sin los otros anteriores, trabajar la memoria porque sí no funcionaría y por eso he puesto este tema en el punto en el que nos encontramos, en el tema 15. Este es Iván Pavlov. Iván Pavlov es una eminencia, me he permitido poneros esta foto porque fue el primer investigador, él era ruso, de finales del siglo XIX, investigó cómo animales, van a ver aquí, esto es un medidor de saliva, y está poniéndole mientras una persona se acerca a mostrarle algo. La investigación que este hombre hizo fue que antes del acondicionamiento les mostraba comida y había un estímulo, el estímulo estaba incondicionado, es decir, y aumentaba la salivación.
es una respuesta, por tanto, incondicionada. Tengo hambre, huelo, que es el primero de los estímulos, y salivo. Mi cerebro está preparado para aprender a salivar. ¿Por qué? ¿Saliva porque tengo hambre? No. Saliva para prepararme para la masticación, porque al tener hambre, es decir, es a posteriori, está incondicionado, digamos así, es innato. Continuando con la investigación, este hombre propuso que en lugar de comida, un estímulo neutro, les mostró campanas, y el perro se le orientaba que después de la campana había comida. Salivaban igual. Aunque ya no hubiera comida, el perro salivaba de la misma forma. Durante el condicionamiento se hizo este proceso y el animal, ya digo, hasta que se eliminó la comida. Bien. ¿Por qué os he puesto esto? Porque ayudar a nuestro hijo a tener una buena memoria no solo va a permitirle aprender y recordar mejor o ser un mejor estudiante en el futuro, sino porque tenemos muchísimos casos, por supuesto Napoleón Bonaparte llegó a decir que la mente sin memoria es como un ejército sin guarnición, en muchos sentidos estaba en lo cierto. Un ejemplo muy cercano, sabemos que la memoria es una función muy importante a la hora de resolver problemas. La memoria es clave también para que nuestros hijos, nosotros mismos, alcancemos los sueños y sean más felices. Pues vamos a ver a continuación cómo podemos ayudar a tener más confianza en ellos. Al igual que otras destrezas cognitivas, la memoria está influida por nuestros genes, pero la genética no es el destino. El que haya unos padres con dificultades de memoria o de atención o otro tipo de cuestiones no es el destino, se puede estimular. Y la profesión que yo tengo se llama rehabilitador neurocognitivo, es decir, neuropsicólogo en rehabilitación. No todos los niños van a crecer de la misma manera, pero sí todos necesitan un trabajo de la memoria. Puedo aseguraros que la memoria puede fortalecerse si se utilizan las estrategias adecuadas que ahora os voy a mostrar. Bien. Por tanto, vamos a trabajar ambas, almacenamiento y recuperación de la información. Bien. ¿Cómo podemos hacerlo? Hasta los 7 años, de los 0 a los 7 años, es importantísimo que hagamos estas secuencias. Por ejemplo, narrar a vuestro hijo su vida. Sabemos que gran parte del desarrollo de la memoria en el niño tiene que ver con las conversaciones madre-hijo en los 2-3 primeros años y luego ya con el padre. Cuando las madres conversan con sus hijos, suelen hablar de cosas que están sucediendo, que acaban de suceder, que han sucedido en el pasado o que se prevé que vayan a ocurrir porque tenemos que ir a tal o cual sitio. Y el niño va a almacenar en la memoria hechos y los va a distribuir en su guardado de memoria, se llama hipocampo, en zonas de orientación espacial. Es decir, está haciendo dos actividades, el hecho y cuándo va a ocurrir. Bien. Para ello, las mamás elaboran pequeños relatos que sirven tanto para captar la atención del niño como para organizar los sucesos cronológicamente. El cronómetro del cerebro es el hipocampo. Cuando nosotros tenemos una dificultad, nos ha ocurrido un trauma, guardamos las cosas con imágenes, porque nuestro hemisferio derecho, que es el primero en recepcionar la información, funciona con imágenes como describí la semana pasada, pero después no lo ha almacenado en el hipocampo izquierdo, en la zona izquierda. Por tanto, para recuperarla será muy difícil. Si yo no puedo hablar, ¿en qué puede ayudarnos eso? En que los padres, al describirle en un ambiente muy tranquilo, muy agradable al niño, su propia vida, que no es, le va a dar sentido y le va a ayudar a guardar cosas que son significativas. ¿Y eso qué tiene que ver con la memoria? Que ese sentido va a sinaptizar, es decir, a conectivizar zonas del cerebro que luego le van a ayudar para almacenar muchísimas otras cosas. Sabemos, por ejemplo, que si no se ha trabajado estos guardados de información significativa para el propio bebé o para el propio niño adulto, después tendrá más dificultades para prestar atención a lo almacenado. Bien, veamos cómo funcionan entonces estos relatos que llamamos narrativas. Desde hace años los investigadores se han interesado por las razones por las cuales a los seres humanos nos gusta tanto crear historias. La mayoría de los científicos apuestan que se trata de una manera eficaz de recordar el pasado e imaginar el futuro. Pero en lo que todos coincidimos, es que narrar la propia vida y contar historias imaginarias ayuda a estructurar y a organizar la memoria del niño. El niño elabora sus propias historias
para poder recordarlas y darles un sentido. Desde antes de cumplir los 2 años, el niño contará relatos breves acerca de lo que le ha llamado la atención para poder recordarlo mejor. Si se ha ido al zoo, nada más llegar a casa o antes de ir a la cama, el niño le contará a su mamá que el oso saludaba con la mano. Cosas, pequeños detalles que va a ir aumentando la capacidad de cómo estaba, qué tamaño tenía en comparación que... Esa pequeña historia que el niño creó lo ayudará a recordar mejor al oso y su saludo. Todos los papás y mamás pueden fortalecer la tendencia natural a crear historias elaborando pequeñas narrativas de lo que han vivido juntos, de la fiesta de cumpleaños, de la visita de los abuelos, del paseo al supermercado. Tu hijo aprenderá a recordar de una manera más clara y organizado. Por ejemplo, en el supermercado, algo más manido. ¿Te acuerdas que ayer fuimos al supermercado? ¿Qué es lo primero que pusimos en el carro de la compra? El niño va a hacer y le podemos ayudar. Yo cogí, pero eso era al principio, cogí un chicle, qué sé yo, cualquier cosa. Pero eso era al principio o antes habíamos hecho. Tenemos que ayudarle, porque eso lo significa. ¿Con qué va a quedarse el niño? Hasta los 7 años, con el chicle, con lo que tenía gana. Pero tenemos que ver. Pero antes que había, no había nada en el carro o en la cesta, o habían cosas. Va a buscar, pero lo que estamos preguntando no es lo que ya tiene almacenado, por eso lo puedo decir. Lo que estamos haciendo es fluidificando para que pueda recuperar. Ese es el entramado, es como añadir aceite a algo que si no se le pregunta puede oxidarse en el proceso, se llama sinapsis, precisamente, que es lo que genera mielina entre las conexiones entre neuronas para que luego sea muchísimo más fácil. Y le estaremos introduciendo en algo que para él tiene que ser significativo, tiene que ser autónomo, que es el recuperado. ¿Cuántos niños y adolescentes también me dicen, de repente, no me acuerdo de nada? Lo que hice fue tragarme un montón de cosas, y también en la universidad, y no lo recuerdo, cuando hago entrevistas, se hicieron trabajos de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el aprendizaje significativo es el que crea la autonomía. Sin significatividad, sin importancia, esto es de un autor que para mí siempre ha sido un profesor en la distancia, es Viktor Frankl. El hombre en busca de sentido, lo nombro constantemente, la significatividad, lo que nos da importancia a nosotros mismos, el sentido que nosotros nos damos. No podemos hacerlo por nosotros mismos si no nos lo han estructurado. Es como poner un software desde pequeño. Bien. Desarrolla un estilo de conversación que se llama positivo elaborativo. Sabemos que distintas mamás tienen distintas formas de crear narraciones. Esta autora, Ellen Rees, de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, es la directora de un grupo de investigadores de más de 20 años estudiando los estilos de conversación madre-hijo. Sus estudios han encontrado que un tipo concreto de conversación durante la infancia favorece la memoria. Cómo les hablamos y de qué tipo de conversación hacemos, favorece la capacidad después de la memoria a largo plazo, que tengan transferencia a lo largo de toda la vida. Estamos favoreciendo factores de protección frente a demencias posteriores, incluso Alzheimer, y la capacidad del aprendizaje en la adolescencia y, fijaos, en la vida adulta. Este estilo de comunicación se caracteriza porque las mamás elaboran muchos las narrativas, ordenan los sucesos temporalmente, como antes lo estaba diciendo, hacen hincapié en detalles o pequeños detalles que han ocurrido y centran la atención del niño muy disperso, por ejemplo, lo que les he comentado del centro comercial o del supermercado, en pequeños detalles. Ok, ¿y de qué color era el papel del tomate que compré? Porque tuvo que fijarse, estoy mirándolo, lo has cogido tú, viste la tapa, y se había girado, ¿y de qué color? Porque un niño pasa inexorablemente, sin solución de continuidad, de una cosa a la otra. Estaremos haciendo que busque y que en ese momento de búsqueda interna recupere el color que estaba perdido. Y esto es el aprendizaje, literalmente, porque después lo recupera. Era verde, ya lo sabrá. No les podemos pedir que lo recuerden. Vale. Y para ello tienen que ser momentos divertidos y positivos. Este estilo de conversación se denomina positivo elaborativo. Tiene todo el sentido. Bien. Aunque estos científicos han encontrado que los estilos de conversación son distintos entre los padres, y que estas diferencias son innatas, cada uno hablamos de una determinada manera y cada niño es diferente, aunque tengamos 20, son hijos únicos, porque cada uno elabora su memoria y todo de una manera muy diferente. Se ha comprobado que cualquier mamá y cualquier papá puede desarrollar esto, independientemente de la formación, con un poco de
de formación que a posteriori les vamos dando, se generan esas competencias. Ok, vale. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, organizándolos. Uno de los secretos de la memoria es, para llegar al cenit, a la excelencia en la memoria, es el orden, que haya un orden. Quiero que imaginemos dos cajones. Uno podría ser el tuyo y el otro el de vuestra pareja. En uno de los cajones todos los calcetines, la ropa interior y los complementos, como cinturones, pulseras, el reloj, están escrupulosísimamente ordenados. En el otro los calcetines desemparejados se mezclan con la ropa interior desdoblada y los complementos, en un perfecto desorden. Si tu pareja y tú tuvieras que competir para ver quién encuentra primero algo, una pareja concreta de calcetines, ¿quién crees que la encontraría primero? Bien. Estoy seguro que todos estamos de acuerdo que con el cajón ordenado, con la memoria pasa literalmente lo mismo. El orden externo genera orden interno. Los alumnos, en todos los ciclos, yo soy profesor en la universidad, se quejan de que no tienen tiempo, porque tienen tanto desorden, ¿vale? Cuando yo voy a desarrollar eso, luego no tienen. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado a trabajar este tipo de organización de este tipo de memoria. Cuanto más ordenados sean los recuerdos, hasta los detalles, más fácil es encontrarlos, pero es que ya les vendrá de naturaleza, porque están entrenados desde los primeros años. El niño, sin embargo, no dispone de una memoria ordenada. El niño es curioso, es decir, está fuera de sí. Luego, por tanto, tendremos que trabajar esa memoria para reorganizarla y que lo vaya sinaptizando. La palabra sinaptizar es ayudar este cable para que vayan automáticamente. Tengo que ordenar en mi memoria porque esto es importante. Vale, ¿qué diferencia hay entre leer, integrar tochos, permítanme, tochos de textos que después no voy a saber recuperar? Porque si almaceno y luego no recupero, y eso se enseña durante la infancia, luego habrá una pérdida de energía y posiblemente una enorme frustración. Muchos alumnos no tienen unas dificultades de aprendizaje solamente en almacenado, no. La mayoría la tienen de recuperación del trabajo realizado. Y es asombroso porque es un trabajo que ellos mismos se sienten baldíos o aún peor, va a afectar a su autoconcepto, que es un efecto circular. Es curioso, como yo no estoy sabiendo hacer esto, luego yo no soy suficientemente bueno y me ciño a esto. Cuando es un problema no de inteligencia, que ya os hablé, es un problema de estructurar la conectivización de la búsqueda de lo almacenado. Ok, cuanto más ordenados sean los recuerdos, más fácil es encontrarlos. Tan sencillo como esto. El niño, sin embargo, no dispone, decía, de la memoria ordenada. Y aunque es capaz de recordar cosas, lo que recuerda es con el hemisferio derecho, pero no recuerda el orden que está en el hemisferio izquierdo. Sus recuerdos parecen de una manera disgregada, en formato de imágenes. El niño de 3 años, por ejemplo, puede recordar varias cosas que han sucedido en un fin de semana, pero le costará mucho trabajo discriminar qué pasó el primer día y qué pasó el segundo. En la mente del niño muchos sucesos están desparejados y almacenados sin un orden lógico o temporal. Eso es porque el hemisferio izquierdo todavía no está suficientemente maduro para generar cronología, es decir, secuencias, que le facilite evocar ese recuerdo. Por ello, cuando conversemos acerca del pasado, conviene hacerlo de una manera ordenada, como en una secuencia de relatos que permita hilar cada suceso con el siguiente. Así, el pequeño comenzará a recordar en orden, lo que le permitirá acceder a los recuerdos con mayor facilidad. Sabrá que después de un paso viene el otro. Pero imaginamos simplemente en el caminar que yo he hecho. Si ahora voy aquí, y ahora tengo que ir allí, y ahora tengo que ir allá, el niño no hace esa secuencia que ya no facilitará la sinaptización. Esta sencilla técnica hará que vuestro hijo desarrolle una memoria más fácil, eficaz y que después va a tener transferencia a lo largo de su vida y sobre todo en el periodo que es el mayor reto, que es el de la adolescencia y el aprendizaje durante esa etapa. Veamos la narrativa de un ejemplo que os he puesto. Un niño, Guillermo, elabora para él cuando se da cuenta de que no recuerda el orden de actividades que había hecho juntos esa tarde. El niño está convencido de que compraron las medicinas al salir del médico y no recuerda todo lo que ocurrió. Si se ordenan los recuerdos temporalmente, el niño no solo es capaz de acordarse del orden correcto de los acontecimientos, sino que también será capaz de rememorar
partes de la tarde que no recordaba. Se llama esto, al igual que en la visión, tengo una visión frontal, también tengo una retina que me va a permitir una visión lateral. Al estar ordenada la memoria, voy a ayudar a que el niño se pare, organice y vea todo. Pero si todos son retazos, lo que voy cogiendo es lo último a lo que me voy a coger. Primero fuimos al médico y te miró la garganta, dice la madre o el padre. Después estuvimos en el supermercado y compramos leche para desayunar. Y lo último que hicimos fue ir a la farmacia para comprar las medicinas. En esta secuencia, plom, 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 con bloques, el niño va a decir, primero fuimos al médico y te miró la garganta. Posiblemente, cuando yo haya acabado de hacer la secuencia, el niño, sí, y me puso algo, eso se llama de esta manera. Sí, había una enfermera muy, no sé qué, muy simpática que me dio una piruleta o lo que fuera. Y fuimos a otro pueblo, y vale. Si el niño le digo simplemente, fuimos a la farmacia a comprar medicinas, ¿te acuerdas lo que hicimos el otro día? Fuimos a comprar medicinas, que no me gustan nada, lo que quieras. Todo es un bloque, entonces ya no hay secuencias. Ya el niño no desarrollará aspectos como árboles que van creciendo, por ejemplo, después estuvimos, ¿dónde fuimos? Si el niño se acordaba de ir a la farmacia, ¿cómo se va a acordar del supermercado? Porque hicimos varias cosas, pero el niño sí que las ha vivido, por tanto se trata de recuperar, de bucear con un orden. Si no lo hacemos con secuencias, será muchísimo más difícil, ¿ok? Bien, y lo último que hicimos fue a la farmacia para comprar esas medicinas. Oye, ¿qué compramos en el supermercado? Frecuentemente, cuando yo lo he hecho con niños, por ejemplo, 5 años, el niño espontáneamente dice, sí, en el supermercado compraste una piruleta, y luego nos fuimos a comprar qué sé yo, otra cosa. ¿Y qué hicimos más? Que no me acuerdo. Si nos ponemos en ese reto, yo no me acuerdo, ay papá, que estás tonto, puede decir que, pues no te acuerdas que en la panadería tuvimos que estar un buen rato y se nos cayó también no sé cuánto. El niño va a recuperar porque le hemos ayudado a interiorizar la secuencia. No hay memoria sin cronología, no la hay. Seríamos animales que viven en el instinto del aquí y ahora. La secuencia es lo que nos hace humanos. El lenguaje de poder ordenarnos nos hace humanos. Bien. Cuando elaboramos narraciones sobre el día, las vacaciones, el cumpleaños, es importante prestar atención a los detalles. Eso, precisamente, es, sin dárselos los padres, es lo que él los tiene y necesita que afloren a su orden interno. La memoria del niño fija ideas generales, impresiones, pero pocos detalles, porque todavía está con el hemisferio derecho. Pero sí los ha guardado, no los fija, pero los ha guardado. La inteligencia cursa con ser lo más detallista posible, con darse cuenta de qué aspectos eran, porque después, si el niño no se da cuenta de esas secuencias, no distinguirá entre cuándo es apropiado hacer una broma, que no estoy en clase, que ahora no me puedo levantar, que no tengo que seguir una secuencia. Bien. La memoria es como una gran red de pesca. Puede atrapar peces grandes, pero los medianos y pequeños escaparán por los huecos. Ayudar al niño a recordar pequeños detalles le servirá para desarrollar una memoria cada vez más clara y definida. Por cierto, peces medianos y pequeños en esta metáfora son notas y la posibilidad de acceder a carreras o a estudios o al futuro que ellos mismos estén intentando desarrollarse. Porque todo el mundo y de naturaleza nos vienen los peces grandes en formato de esto es lo que pasó. Por tanto, almacenar, es decir, prestar atención sin memoria, es como desarrollar un banco sin 2 patas, efectivamente. Algo parecido a lo que algunos llaman la memoria fotográfica. Dar mayor claridad a una narración es tan sencillo como ayudar al niño a recordar detalles que no son necesariamente relevantes. Por ejemplo, si vuestro hijo recuerda la tarta de chocolate y las patatas fritas de la fiesta de su amiguito, podéis decirle, sí, la tarta y las patatas te encantaron y también comiste un montón de gusanitos y aceitunas, ¿te acuerdas? Bien. O por ejemplo, si te cuenta que estuvo jugando con las muñecas en casa de su amiga, puedes ayudar a recordar detalles. Sofía, este pijama es del mismo color que el vestido de la muñeca preferida de Alejandra, ¿verdad? ¿Se había fijado en el color y había asociado que era el mismo color que su pijama con el de la niña? Posiblemente no.
¿Qué está haciendo hoy la madre? ¿Qué estoy explicando que tiene que hacer? Ver si él es el mismo color. He utilizado el que sea Sofía, una niña, por supuesto, porque tiene una paleta de colores hasta entre 7 y 10 veces más amplia que la de los varones. Y esto ya tenemos mucho conocimiento. Las niñas y las mujeres tienen una discriminación de los colores bastante más amplia y es más significativo. Podemos ir añadiendo nitidez a cualquier recuerdo, si repasas detalles relacionados con los colores, formas, los objetos, no solo los contenidos, o las cosas que vuestro hijo hicieron u otras personas les hicieron a él. Oye, ¿cómo nos trató el dependiente de tal que te hizo algo? ¿Bien? Y se va a fijar, ¿por qué? Porque va a rememorar desde su interior lo que ha almacenado en lo que ocurrió. La tercera es alcance. Es una estrategia interesante, consiste en ayudar al niño a alcanzar recuerdos que se encuentran almacenados en lugares ya bastante más remotos. No fueron el fin de semana pasado, que hicimos en vacaciones de agosto, por ejemplo, o en hace X tiempo. Gran parte de las cosas que hemos vivido y experimentado y que no somos capaces de recordar han quedado almacenadas en una memoria, se llama memoria a largo plazo. Aunque el cerebro no es capaz de acceder a ellas por sí misma si no la ayudamos. Hablar sobre el pasado y ser capaces de hilar lo que ha ocurrido recientemente con hechos más lejanos y a su vez con el pasado remoto va a ayudar, no solamente puede, sino que va a ayudar a que la memoria desarrolle una mayor capacidad de alcance, de asociar cosas que ya sabía para que no tengan que esforzarse. Yo tengo adolescentes que me dicen, es que no puedo almacenar porque es como si todo fuera nuevo. Y cuando hago la anamnesis, el historial, no se les ha enseñado a asociar desde pequeños. Por tanto, es todo un esfuerzo enorme. Es como si... Pero esto lo viste en primero, sí, pero ya... ¿Y podemos hacer un recuerdo? No, porque no fue un recuerdo significativo. Es en los primeros años, 0 a 7 años, cuando más se tiene que trabajar este tipo de cosas. Por ejemplo, el helado que hemos tomado hoy estaba muy rico, ¿verdad? Sí. ¿Era de chocolate? Esto le dice la madre. Sí. Y el mío de fresa. Oye, y la semana pasada cuando fuimos al parque con tus amigos, la mamá de María también te invitó a un helado. Voy a una semana. ¿Te acuerdas de qué sabor era? Ah, sí, era de Coca-Cola. ¿Te acuerdas que el verano pasado tomamos muchos helados? No. Estamos en el mes que estemos, los compramos al lado de la playa a un señor muy simpático. Le doy un detalle. Ah, sí, a papá se le cayó al suelo y un perro se comió su helado. Sin esta frase no hubiera sido capaz de recuperar. Son como experiencias puente que la madre o el padre ven como significativos para que recupere, porque si no se quedan perdidos en situaciones. Vale. ¿Qué está haciendo el padre? Es como echar aceite a algo que por sí mismo no va a recuperar, o como ayudarle a generar algo para ir recuperando. Lo tendrá de natural, porque va a asociar, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si está fuera del alcance, los niños no lo pueden hacer por sí mismos. Y esa generación de herramientas internas no aparecerá si no se les ha trabajado. Una excelente manera de ayudar a nuestros hijos a tener una memoria con mayor alcance es dialogar cada noche. Esto es imprescindible, lo he escrito en muchísimos posts, en mi Facebook y en Instagram, sobre ello, sobre lo ocurrido durante el día, a lo largo del día, o a evocar en distintas circunstancias anécdotas que ocurrieron en situaciones parecidas, como hemos visto en los ejemplos anteriores. De esta manera el niño va a aprender a rescatar los recuerdos con más facilidad. Cuarto, recordar en positivo. ¿Recuerdas la primera vez que fuiste de vacaciones con tus amigos? ¿El primer viaje con tu pareja? ¿El primer cumpleaños de tu hijo? Seguramente esos recuerdos que guardas de esos momentos tienen algo en común. Son recuerdos positivos. Sí. El cerebro humano tiene una tendencia natural a recordar lo positivo para sobrevivir. Desestima lo negativo y a desechar los malos momentos, lo que nos ayuda a conservar un buen estado de ánimo, porque lo último que desea el cerebro es entrar en la tristeza, porque es una emoción que puede desestructurar la psique de las personas, a tener un buen autoconcepto y a darnos confianza en nosotros mismos. Puedes aprovechar esto, que viene de natural, si hablas con vuestro hijo, y es la mejor hora es al final del día, para hablar de cosas agradables, o del pasado, o de lo que ha ocurrido a lo largo del día, para que la secuencie, con cada uno de ellos o en grupo. Aparte del relato de cuentos, que os hablaré en la próxima sesión sobre el habla y la comunicación, es imprescindible que ordenen
cronológicamente qué es lo que ha ocurrido, si esto fue antes o después. ¿Pero esto ocurrió antes de la clase de matemáticas o fue después? ¿Qué es lo que hizo quién? No es extraño pensar, cuando le preguntamos a cualquier niño cómo ha ocurrido algo que le ha afectado, que mezclen detalles porque pongan situaciones que no podían ser, pero no se estaban dando cuenta. Bien. Las mamás que se comunican a través de un estilo elaborativo positivo prestan más atención a detalles divertidos o agradables de los recuerdos y por eso facilita que el niño mejore la memoria. Al estimular el sentido del humor, al estimularlo y al sentirse reconocido, sincronizado, el niño va a entender que está apegado, que es algo importante para lo que se le dice. El estilo del humor además libera dopamina, mansalva, y hace sentir placer por ese recuerdo que estoy consiguiendo delante de mi padre, que lo estoy poniendo de una manera ordenada. Por tanto, recordar en positivo es clave para mejorar la confianza del niño. Los recuerdos de nuestra vida, aquellas experiencias que por una u otra razón merecen ser recordadas, se almacenan en una zona del cerebro y va, como comenté la semana pasada, a guardarlas en determinadas partes. Se llama esta zona precúneo, una región de la corteza cerebral posterior. Cada vez que el niño y el adulto después debe tomar una decisión respecto a si algo es capaz de emprender o resolver un problema o plantearse hacer algo, va a contrastarlo con la copia de su autoconcepto que está en el precuneo. ¿Fui capaz o no fui capaz? ¿Merece la pena porque es un gasto enorme o yo no valgo para estudiar? Tú fíjate qué cosas. Estas investigaciones que han continuado muchísimo, hablan de la doctora Duick, que está, cuando los retos superan lo que el alumno, a pesar de ser capaz, lo que el alumno piensa en su autoconcepto de sí mismo, va a desestimarlo o va a continuarlo. Si piensa que no tiene que ver con su propia capacidad, tiene que ver con su pensamiento de su propia capacidad. Y el pensamiento de su propia capacidad está relacionado con que no tiene herramientas que se le han proporcionado desde pequeños. Y es ahí donde nosotros podemos haber estado trabajando muchísimo. Bien. El precuneo contiene recuerdos positivos y el niño es capaz de acceder a ellos, será más optimista a la hora de emprender un reto y lo afrontará con más confianza. En cierto sentido, esta zona, el precuneo, funciona como una especie de currículum vitae de nuestra propia vida. Cuando nuestro currículum vitae, para un campo determinado, es bueno, lo veo como algo bueno, el candidato se presenta al puesto de trabajo sabiéndose, confiando en sí mismo como el mejor candidato, se pone delante de un examen o se pone delante de una alternativa que le supone una energía, sabiéndose capaz de haber llegado y de continuar con esa evaluación. En este sentido, si la mamá declara, le ayuda a recordar que se defendió de una amiguita que le quería quitar su muñeca o que fue capaz de vestirse sola, o la próxima vez que se enfrente a situaciones similares, parecidas, los recuerdos almacenados en su precúneo le ayudarán a afrontar la tarea con cada vez mayor confianza. Este es el precúneo. Está aquí. Lo que va a hacer el cerebro a la toma de decisiones es contrastar con lo que tenemos aquí, a ver qué es lo que pasó en tal o cual situación. Pero si no se les ha estimulado, valorado o dado suficiente importancia, el currículum de los niños, cuando crezcan después, no tendrá la capacidad de recuperación, estará inerme. Y también es importante recordar lo negativo. El niño resalta situaciones desagradables e injustas en su día. Es importante darles salida. Cuando el niño habla de ellos es porque tiene un sentido considerable para cada uno de ellos y quiere entenderlos mejor. Como vimos en el tema de la comunicación de los dos hemisferios, es importante que ayudemos a nuestro hijo a integrar las experiencias emocionales por medio del habla. Lo que no se habla se somatiza, se queda en el cuerpo y después tendrá dificultades para desasociar que algo bueno o algo malo le ha pasado respecto al aprendizaje. Un ejemplo, un niño que ha vivido burlas, humillaciones, otro tipo de situaciones en el colegio, puede fácilmente, por el fenómeno que investigó Pavlov, asociar colegio con humillación, cuando no tiene nada que ver. Colegio estará asociado a aprendizaje y relaciones con niños que le hicieron daño es algo aparte. Distinguirlo se hace solamente cuando lo puedo hablar
Y recordar lo negativo es importante. Cuando interrumpimos a nuestro hijo o no le damos importancia, o sobre todo digo, quítate eso de la cabeza, lo que estamos haciendo es negando la capacidad de elaborar. Si no les ayudamos a elaborar y a coger ese sentido, el niño va a sentir que no es importante. Por tanto, ¿por qué va a ser importante entonces el aprendizaje? Seguirá asociándole, seguirá salivando, en el ejemplo de los perros de Pavlov, sintiéndose mal. Otra razón por la que es necesario reconocer en el niño esos recuerdos es porque para su cerebro puede ser importante recordarlos. Imaginemos que un niño le pegó en la escuela o le quitó un juguete y no quiso devolvérselo. Más allá de que pueden ser cosas de niños, frecuentemente no lo son, su cerebro ha identificado que esa información es relevante y, por tanto, quiere recordar que ese niño en concreto le pegó. Desde luego, a mí me gustaría recordarlo, para protegerme. Recordar los errores y los peligros posiblemente sea el signo de mayor inteligencia que un ser humano puede tener, porque nos ayuda a prever y a resolver problemas en el futuro. Pero para eliminar la amígdala que nos hace mucho daño, que anticipamos siempre peligros, necesitamos que se guarde en el precuneo como peligroso, pero no paralizante. Bien. Recordemos entonces, un niño con buena memoria es un niño que disfruta cuando aprende y cuando recuerda, que resuelve problemas de manera más eficaz y que es capaz de tomar mucho mejores decisiones. Podemos ayudar a nuestro hijo a desarrollar de una manera más eficiente si conversamos con él ordenadamente acerca del pasado, y también podemos ayudarle a rememorar detalles secuenciados que él no recuerde, y ayudarles a rescatar anécdotas y experiencias que han quedado muy alejadas en su memoria a largo plazo. No olvidemos tampoco repasar a lo largo del día aquellas experiencias más significativas y aprovechar su tendencia natural para recordar lo positivo, pero también lo negativo que necesita ser hablado. Estas son, en definitiva, 5 orientaciones para desarrollar la memoria. Sabemos que nuestros miedos condicionados, en el perro de Pavlov, se almacenan en las amígdalas cerebrales, se incendian y nos invitan a estar atentos solamente a no apartarnos de esa situación. Si yo tengo miedo de una situación de evaluación, o tengo asociado que estoy mal en este colegio o en esta situación de aula, y que una activación media es positiva, de una buena memorización, es imprescindible entonces que nuestros hijos estudien y asimilen lo que están estudiando en un contexto de tranquilidad, de disfrutar, sin excesivos ruidos y en un ambiente de confianza. El ambiente no solamente es el ruido externo, sino los pensamientos de mí mismo o de mis padres hacia mí. Este es el arousal, la cantidad de energía. El rendimiento va en máxima optimización cuando yo ni estoy aburrido por la actividad, el arousal es la actividad cerebral, ni estoy aburrido ni estoy hiperestresado. Por tanto, tiene que ser un reto, pero no una exigencia inasumible. Y a eso se les tiene que llevar paulatinamente. Juega para trabajar la memoria operativa. Juegos, ahora luego os enseñaré algunas actividades. Existen muchas actividades, la verdad, para potenciar la memoria operativa. Aquí os presento la siguiente. Por ejemplo, vamos a nombrar objetos. El juego de las palabras encadenadas, que al final coincida con el principio de la siguiente palabra. Animales de un determinado color, o la temática que queramos que se irán sumando a la lista cada vez mayor y que debemos retener sin repetirlas. Podemos secuenciarlo, por ejemplo, ir diciendo números alternativamente junto a las palabras encadenadas, o números pares, o números impares, o ir hacia atrás, y cada vez complicándolo más. El juego matemático. Presentarle a nuestro hijo 2 números de una sola cifra, cada uno, que deberá repetir en orden inverso e ir ampliando. Por ejemplo, yo digo el 2, 5, tiene que decirlos a la inversa. 5, 2. Ahora le digo el 3, 7, 1. Tiene que decirlo a la inversa. Y voy ampliando, reforzando y dándole motivación. Estoy trabajando la memoria y lo voy reforzando. El deletreo inverso, lo mismo, pero con letras, sin verlas escritas, por supuesto. Y el ejercicio de la memoria a largo plazo. Le doy, fíjate bien en el listado de palabras que aparecen a continuación, la siguiente diapositiva, y trata de recordar todo lo que puedas. ¿Vale? Pasados unos 10 minutos, cogemos un folio, estaría trabajando, mira esto, lee este folio, le doy, que sé, 10, en la siguiente le doy 15, intenta recordar qué palabras puedes de del folio que te di hace 10 minutos. No es necesario que estén en el mismo orden,
pero intenta poner las máximas, porque le estaré trabajando, no lo he guardado, que ya lo ha hecho, le estaré trabajando la memoria, el recuperado de la memoria a largo plazo. Bien. Hay ejercicios incluso que ya los traen hechos, son de 8 a 12 años, pero hay desde niños más pequeños. Yo tengo varios trabajos también sobre este sentido, sobre este trabajo de memoria. Por ejemplo, cuando se le retiran debes decir primero las frutas, vamos a almacenarla, ves que hay frutas y ropa. Primero debes decir las frutas y después decir la ropa. Lo guardas y luego la recuperas. Por ejemplo, si yo os doy un minuto para mirar esto y después tenéis que recuperarla por orden. Si veo que es difícil, aleatoriamente. ¿Qué es lo diferente de poner el nombre? Es que esto lo puede guardar también un niño más pequeño. Va a ver que hay una camiseta, un plátano, una fruta, una naranja, una piña, un vestido y un pantalón. Okay. Bien. Repite las palabras de cada serie en orden inverso. Bien, esto lo tiene el familiar, el padre, dice taza, pez, tiene que decirlo a la inversa. Pez, taza. Sol, brocha, flor. Bien, tiene que decirlo a la inversa, sin mirarlo. Tiene que ponerlo. ¿Por qué? Porque estará trabajando el parar, pensar, al ver almacenado y luego recuperar. Todo eso es puro aprendizaje, es pura sinapsis. Cuando se les ha trabajado con este tipo de cuestiones desde la neurociencia, desde la neuropsicología, los niños ya llevan un motor añadido, llevan herramientas que les viene de serie, es importante. Y si se los hace un adulto significativo, un padre, sabrán que tienen que estar. No se puede almacenar sin prestar atención. Y no se puede recuperar en orden inverso, que es mucho más complicado, sin hacer un ejercicio mental que estará posiblemente conectivizando muchas más cuestiones. Todos los círculos en el mismo orden utilizan el anexo. Por ejemplo, si yo le digo, quiero que sin levantar el lápiz vayas haciendo 1, 2, 3, ¿dónde está el 4? 5, vale. Lo puedo hacer también a la inversa. Copia el dibujo que aparece. Mientras lo copias, cuéntalo en voz alta de 2 en 2. Mientras voy copiando, 2, 4, 6, estoy intentando que lleve el multitasking, es decir, que lleva varias actividades en la mente, una es secuencial y rutinaria y la otra tengo que ir copiando. Pasan 10 minutos, le digo, oye, ¿te acuerdas del dibujo que acabamos de hacer? Se vuelvo a plantear. Esto será memoria de trabajo, mientras estoy haciendo alguna cosa estoy con lo mismo, estará conectivizando partes del cerebro de ambos hemisferios y la memoria a largo plazo estará buscando que lo recupere. Tengo 4 cuadrados, este es así, este es así. ¿Cómo se recuperaría mejor? Si lo ha almacenado verbalizándolo. Este está casi a la mitad a la derecha, si no lo verbaliza va a ser más complicado. Es verdad que tenemos una memoria sinestésica, es decir, conforme lo dibujo, vale, lo vamos haciendo. De hecho hay una prueba muy conocida que utilizamos mucho los neuropsicólogos, que se llama la prueba del rey para la memoria, y nos da la premisa fundamental, además de si hay algún tipo de deterioro cognitivo en adultos. Bien. Este es un nivel mucho más complicado de memoria, y aquí puedo ya añadirle, recuerdo que estas fichas son de 8 a 11 años. Bien. Mira los dibujos durante 40 segundos y después intenta recordarlos. Semáforo y tal. Vale. Es mucho más fácil si yo lo verbalizo. Yo siempre sugiero y les digo a los niños que para aprender lo verbalicen. No es lo mismo apagar el gas o apagar la luz y después intentar, oye, apagué la luz, apagué el ordenador, que si me lo digo verbalmente, porque tenemos una memoria ecólica que va directamente almacenado. Sí, he guardado, sí, me lo dije, estoy guardando el archivador, estoy guardando esto. Para el aprendizaje es fundamental. Bien. Y por último, pruebas de planificación, saber por dónde tengo que pasar. Este agricultor tiene que llegar al gato. ¿Cómo conseguirlo? Tiene que hacer una secuencia anticipando si se equivoca. No hay salida, y tiene que... ¿Puede empezar a hacerlo sin planificarse y programarse? No. ¿Qué es lo que está trabajando a nivel cerebral? Precisamente la programación, el que visualice y vea cómo guardar. Esto está entrenando la planificación, porque no podemos guardar como en el modelo de los cajones que antes les dije, de una manera desordenada. Esto me obliga a guardarlo ordenadamente. No me puedo poner a
a seguir una secuencia si previamente no lo he visto y no me lo he ordenado mentalmente. ¿Y eso qué hace nuestro cerebro? Literalmente está enseñando al cerebro a ordenar, a generar secuencias para conseguir el mayor bien. Pues este otro también, les presento estas secuencias, que están subrayadas livianamente, y les pido que durante un momento las recuerden. Pueden ser con colores más vivos. ¿Qué problema hay con los colores más vivos? Si esto lo hago con colores, por ejemplo el rojo, un color muy fuerte, no habrá un suficiente esfuerzo de parte del niño, porque tendrá una memoria a nivel de ojos, y luego lo tienen que poner aquí. Entonces, simplemente por orden, aquí han tenido que hacer un mayor esfuerzo. Digámoslo así, a mayor esfuerzo, mayor sinapsis y mayor después facilidad para tener herramientas para el aprendizaje. Razonamiento: transcribe las secuencias de imágenes presentadas en palabras. Para ello, fijaos en el modelo. Y yo les presento una serie de palabras con estas letras y tienen que decirme, perdón, si yo le presento, yo qué sé, los dibujos, genero una palabra y le digo que lo transcriba habiendo almacenado esto. Por ejemplo, con las letras que aparecen ahí, puedo inventarme algo para que ponga, qué sé yo, mami. ¿Cómo escribirías mami? ¿Qué pone aquí? Y le dibujo, cojo esta secuencia, la M era el escudo, la flor, mami, que lo recuerde. Ah, pone aquí. ¿Por qué? Porque son como jeroglíficos. Curiosamente, en culturas que se ha trabajado, y ya con esto acabamos, con jeroglíficos, la memoria fotográfica, la memoria de guardado, trabajaba mucho más el hemisferio derecho y era mucho más rápido, eran capaces de almacenar muchísimas más historias. Y toda la historiografía de la literatura antigua funciona de manera iconográfica, con fotos, sobre todo la cultura egipcia y anteriores. De ahí viene toda la iconografía también cristiana. Eran capaces, en las iglesias, de poner secuencias de partes del Evangelio, con lo cual los creyentes eran capaces de identificar a qué se referían y eran también capaces de identificar cierto tipo de cuestiones. Respecto a la memoria, quiero insistir, es un aspecto fundamental que no solamente podemos, sino que debemos. Tener atención es imprescindible. Ayudarlas en la concentración, porque es imprescindible porque viene de serie, como expliqué en la sesión anterior. Hasta una serpiente tienen atención. La concentración es algo que se trabaja desde casa, pero concentración sin almacenado y recuperación no tendría ningún sentido. Pues nada más. Muchas gracias por su atención y les espero en la próxima clase.